El día que encontré este estadio, entendí todo. Here in Cleveland, Ohio, we are all hunters. Hunters, hoy es un día triste. Estamos de luto porque nos quitan al osito Bimbo. Se nos va Chester. Se nos van los pingüinos. Sí, los dos pingüinos. Todos los personajes de nuestras golosinas favoritas. Y yo tengo sentimientos encontrados. Este video se trata de eso. Y se trata también sobre todos esos promocionales que nos dejaron las marcas a través de los años. Kellogg's, Marinela, Bimbo, Gamesa, Chambursí, muchas que ya también han desaparecido. Este 1 de octubre se termina. Y este mensaje es para ti, Gansito Marinela. Por fin te la vamos a cumplir, te vamos a recordar. Recuérdame. Recuérdame. Desde los años 60 estas marcas nos deleitaron con los mejores promocionales que podían existir. Conforme pasaron los años le fueron bajando, les soy sincero. Pero aquí tenemos algunos de los primeros. Marinela es el nombre de la hija de uno de los fundadores de Bimbo. Y como saben, Marinela es parte del grupo Bimbo. Es un vinil, un chillón de esta señorita cargando panes. Muy retro, nada así como caricaturesco ni comercial, sino muy tradicional y antiguo, ¿no? Te habla mucho de la época, desde los colores, las formas, el peinado. Y luego por acá tenemos uno de mis favoritos y más divertidos, un pingüino Marinela, igual setenterón. Chequen nada más esa sonrisa, la escultura muy limpia, colores sencillos. Y aquí igual la leyenda Marinela en manuscrita. Estos son promocionales que agarré hace más de 15 años. Y me gustaban, o sea, agarraba promocionales de todo tipo. No porque ahora vaya a pasar esto. Y me siento orgulloso de tenerlos. De hecho, ahí me nace una pregunta. ¿Qué va a pasar con este tipo de colecciones? ¿Se van a ir para arriba? ¿Van a bajar porque las nuevas generaciones ya no les van a tocar? Estoy bastante asustado. Este es uno de los primeros promocionales que existió de los pingüinos Marinela. Y aquí tenemos unos pingüinos Marinela acabaditos de hacer. Los pingüinos ya son muy reales, como que están echando acá mucho relajo. Dicen biribiri, biribiri, no sé por qué. Pero han ido evolucionando como pasó con Melvin. Para mí su cambio fue horroroso, traumático. Puede ser el culpable de que esto se haya acabado. Vamos a seguir por aquí con el minicine de Marinelandia, uno de los álbumes promocionales más cotizados que hay. La verdad es muy intenso esto porque aquí sí mezclaron muchas franquicias. Tenemos a Batman, La Mole, tenemos a los Looney Tunes, Bugs Bunny, Spider-Man, y cada una de estas venía en las golosinas. Tienen la técnica de flicker a la hora de mover de un lado y de otro. Tienen movimiento. ¿Y quieren ver lo viejo que es esto? Aquí está el primer pingüino y el primer gansito. Esto es un loquerón. Venían las aventuras de Batman, que es mi página favorita. Chéquense nomás. Y esto está completo. O sea, la persona que me lo vendió no saben el trabajo que le ha de haber costado llenarlo. Batman, y si mueves, aparece Robin. Esta técnica se le llama flicker. Todo lo de Marvel en una sola página. Me gusta mucho. ¿Cuál es su flicker favorito de esta sección? Sale Hulk, sale Iron Man, Hombre Araña. Yo creo que el mío es el del Hombre Araña, Podría seguir mostrándoles todo porque es un agasajo. Está el mundo del circo. El avispón verde, que en los 60s fue pues su debut y su auge más duro. Pero aparte de los flickers, tenías de este lado las ilustraciones. Y según yo, era para que te motivaras a dibujarlas. Y terminamos con el primer logotipo de Marinela. Se acerca la mejor parte, la parte trasera. Apresúrate a llenar tu álbum. Vienen 2 caricaturas en movimiento dentro de cada paquete de tus pastelitos preferidos. Y para quien no vivió en esa época, este es el primer gansito, así se veía. Aquí están los primeros pingüinos. Se antojan mucho más, ¿no? De hecho, me contaba mi papá que las primeras veces que él conoció las donas Bimbo llegaban a granel en una charola tapada con un plástico a la tiendita, y yo casi no le creía. Y yo creo que en esa época pues no eran lo que son ahorita, las cuales son altas en azúcares, altas en grasas, a veces ni siquiera es chocolate lo que les ponen. Al ponerles personajes como esto, el gobierno dice que pues van enfocados a los niños, y que entonces a los niños se les antoja comerse unas azucaritas, agarrar unas donitas Bimbo
Bimbo, los niños no pueden decidir, no son capaces de saber si les hace daño o no. Ellos solo quieren la golosina y si lo ven en la tienda pues creen que está bien comprarlo y comérselo. Creo que como padres tenemos la responsabilidad de lo que ven en internet, de lo que comen en la tiendita, de lo que hacen. Creo que ahora que van a poner esos etiquetados negros en grande para hacerte saber la cantidad de azúcar, de sodio, de todo lo que contienen estos productos, pues mucha gente va a dejar de consumirlos. No me decido si está chido o no que lo quiten. Lo que tengo es mucha nostalgia de que se acaben los personajes con los que nacimos. Otras reliquias de nuestra arqueología moderna que nos dejó Marinela fueron estos ovnis. Vamos a leer aquí abajo: pingüinos Marinela. El plástico es totalmente frágil, casi de baquelita, con su cúpula, las patitas y un par de marcianos, uno gordito y uno flaco. Estos venían en los 60s igual de regalo, pero tenías que juntar las envolturas, llevar un peso y te daban uno de estos ovnis. Ahora se han vuelto el santo grial, mucha gente los busca, son muy cotizados, rondan entre 2,000, 3,000 pesos mínimo cada uno y la verdad tienen que estar al oro porque hay mucha réplica. Atención, juguete no apto para menores de 3 años. Es Marinela, es un submarino. Funciona por medio de un resorte y la idea es que lance los torpedos. Así como había un buzo que también le ponías un pedacito de Alka-Seltzer abajo y subía. A mí tal vez no me tocaron los primeros pingüinos, los primeros gansitos, pero sí me tocó todavía un producto de calidad del cual te comías uno y te daban ganas de comerte otro y otro. Ahora fíjense que a mí el gusto por estas golosinas se me ha ido bajando. Ya no es lo que era el gansito de antes. Imagínense cuántos gansitos se producen ahorita al día. La verdad se ha perdido mucho. Yo lanzo este reto a las marcas de que recuperen eso, recuperen a los niños por medio de un buen producto. Vamos a ver de qué estamos hablando. Desde que lo abrimos, pues ya se pegó aquí el chocolate a la parte de arriba. Entonces, bueno, podemos ver un poco de su interior. Se me está haciendo agua a la boca, no sé si es porque tengo hambre. Acompáñenme a degustar de esto. Recuérdame. O sea, me supo muy rico. Puede ser porque no he comido, son casi las 6 de la tarde. Es que nos quieren quitar a las mascotas para que no sea llamativo para los niños. Llegamos a la estrella del momento. El osito Bimbo. Y me encanta compartirlo con ustedes, presumirlo si se puede decir. Uno de los primeros promocionales del osito Bimbo. Va cargando su panecito abajo del hombro. Tiene su mandil, o sea, él viene de trabajar en la panadería. Era un oso que hacía el pan. Aquí se dio una alianza magnífica porque una de las mejores productoras de chillones de México, de viniles de México, que era Vinilos Romay, hizo este promocional. La escultura es muy sesentera, este tipo de colores como azul pastel, rosa, clarito. Esta forma de esculpir los viniles era muy de esa época. Es parte del coleccionista que cuando pasan este tipo de fenómenos como ahorita que va a desaparecer esto, pues te sientes muy orgulloso de haber atesorado estas piezas y de haberlas tenido en tu colección sin que esto hubiera pasado. Esto es algo importante, estos son los inicios. Sí quiero que me digan qué opinan ustedes. ¿Va a bajar el valor de los promocionales? ¿Va a subir? ¿Qué podría pasar? ¿A ustedes les da ganas ahorita de ir a la tiendita y guardar un par de empaques del oso Bimbo? Si me piden un consejo, no lo hagan. Hay millones de estas bolsas, o sea, no va a valer. Puede ser que hicieran ustedes un álbum como nostálgico, porque si a mí ahorita alguien me vende una envoltura de las donas o del gansito, del mamut que yo comía, sí pagaría algo por ellos para tenerlo nada más como un pequeño flashback. Para seguir hablando del oso Bimbo, ¿qué les parece si degustamos unas de las donas? ¿Quieres una? Para mí esta es la despedida. Yo no promuevo el consumo de esto. Les digo, para mí es como un pequeño vicio. Si se les antoja, háganlo muy de vez en cuando. Estas donas creo que son las que más han perdido su esencia. Antes eran suavecitas. El azúcar era azúcar como de verdad, porque como que la apachurrabas y se sentía arenosita. Ahora es casi como si fuera azúcar espolvoreada. ¿Por qué, oso Bimbo? ¿Por qué? Tú mismo cavaste tu tumba. Esta es una de mis más grandes joyas de los promocionales. He visto muchos ositos de estos sueltos y siempre tienen un hoyo en la cabeza. Muchos los hicieron llavero. Hasta que el día que encontré este estadio, entendí todo. Dije, por eso tienen un hoyo, eran para hacer un futbolito. Y vean la parte de abajo. Fue hecho para el Mundial de México 70. Date un panquete con panquecito Bimbo. Un amigo en quien se puede confiar. Ey, eso no es cierto, osito.
que varios de ustedes en este momento están teniendo muchos flashbacks. Yo cuando vi estas pelotas peludas de Chamborsí no lo podía creer. Son de esas cosas que ya no tienes en la memoria hasta que las vuelves a encontrar. Y aquí abajo tienen el sello de Chamborsí. Eran muy divertidas, muy noventeras. La de Aglovero. Este es un promocional de yogur. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ya de plano se van a ir todos? ¿O algunos que no hacen tanto daño se van a quedar? Explíquenos, por favor. No solo tiren esas noticias como de adiós al oso Bimbo. Pancho Pantera es un campeón. Es alguien que nos ha enseñado a hacer deporte, a enfrentarte a un toro, a ponerte mamey. Esta es una de las primeras loncheras que se hizo en México. Y chequen nada más cómo era el pecho, así como cuerpecito de luchador. El logotipo de la pantera a mí se me hace mágico, muy chido. Toda esta litografía te habla de lo mágico que era Pancho Pantera. Y para que tú fueras como él tenías que tomar Chocomilk. Ahí otra incógnita mía. Sí dicen que está adicionado con minerales, con vitaminas, pero ¿qué tal de azúcar? ¿Se van a llevar a Pancho Pantera también? Aquí hay un fenómeno muy extraño. El negrito Bimbo ha sufrido muchos cambios. A este punto se llama Nito. Para no caer en rollos racistas, le quitaron lo del negrito Bimbo. Ya es como un chavo brasileño, buena onda. Ahorita que mordí las donitas, sí me quedé asqueado. Ya no me gustan las donitas Bimbo. Vamos a ver lo que era el negrito. Como que dijeron, oye, nos sobraron medias noches, ¿qué onda? Pues embárrales chocolatito y vamos a ver qué pasa, ¿no? Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, jarabe de maíz, leche, grasa butírica, ahí ya me asustó, diglicéridos, Dios mío, ¿qué es eso? Monoesteratato, no, cada vez se pone más difícil y te asustas. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no tiene harina, sal, azúcar, chocolate? No, neta, cada vez me convenzo más de que está chido que hagan eso. Nada más. Pues que voy a extrañar a mis muchachos. Y tenemos por aquí al gigante verde. Esta es una de las mascotas más bonachona, porque este no se va a ir. Es un promocional que te hace consumir vegetales. ¿Por qué no haces un lunchbox, una cajita así pequeñita, con tiritas de zanahoria, un poquito de limón, manzanita picada, un quesito? Y ese lunchbox sí le pones a algún amigo, a alguna mascota que divierta a los niños y que les guste el diseño y todo para llevárselo a la escuela. No me juzguen, pero Chester Chetos es culpable de mi gastritis, es culpable de mala alimentación, pero lo amo. A mí esto sí me da mucha compulsión. Las papitas es lo que más daño creo que hace. Lo primero que le han quitado a los niños. ¿Por qué no pueden crear algo que sepa igual, pero que no te haga daño? Ya se me hizo agua la boca, durísimo. Chester, no te vayas. Es una explosión de sabor, pero esto está frito, lleno de colorantes, grasas saturadas, glutamato monosódico, dióxido de silicio, citrato de sodio, guanilato de sodio, inosinato de sodio. No, hombre, o sea, muérete de sodio. Chester, creo que eres al que más voy a extrañar, compadre. Dicen que van a subir los costos, que porque va a haber menos demanda. Aunque la subieran de precio, si te dieran algo mejor, algo que te haga bien, algo que no tenga tantos conservadores, yo creo que vale la pena pagarlo. Chale, mi hijo no va a tener la infancia que yo tuve con el Tigre Toño o con Chester Chetos, pero hay un porqué y vamos a ver si solo se acaba o de una forma u otra regresan de una manera saludable. Moría por llegar a esta parte, los promocionales que no tienen que ver nada con las golosinas. Este es mi favorito, no sé si lo recuerdan. El Germen Germán, este era de Pato Purific. No vale nada, o sea, si se los venden 10 pesos, 20 pesos es lo que debe de valer. Pero para mí es mi infancia, no sé por qué de niño verlo colgando así del Pato Purific era como mágico, era como yo quiero mi Germen. Y eran los que se asomaban del excusado así todos locos. Y son de esos promocionales que decías, bueno, los niños no se van a tomar el Pato Purific, ¿no? Ahí es donde empieza la duda. El mosco de Raid. Era el mosco así como agripado, no sé si ya porque le habían echado Raid y estaba por morirse. Estos moscos de Raid los coleccionan mucho los japoneses. Y quien nos recuerda al indito de Apache. Este está muy chido porque lo ponías en el volante así. Y este que siempre he tenido la duda que si es el de Apache el más antiguito o el de Hanna-Barbera. Yo lo veo como
más de una caricatura que promocional. O sea, son de años distintos. Esto será como 60s, principios de los 60s, y esto es como ya principios de los 80s. Hemos llegado a los monocromáticos que nos han traído refrescos como la Pepsi, panquecitos como Twinkie, como Chocolín, cereales como Kellogg's, aquí con la banda de los Serenaders o la banda de Neptuno, los animalitos del mar, todos tocando un instrumento, cantando. A mí se me hace algo mágico. Ya esos promocionales tan chidos se acabaron hace muchos años. Les apuesto que a muchos de ustedes no les tocaron, son de los 70s. Al igual que estas miniaturas monocromáticas se les llama las figuras de un solo color, que de hecho su objetivo era que los niños las pintaran. Estos son de 1971 y 1972 y venían en los Twinkie Wonder. Me acuerdo que te platicaban que chupaban así como el muñequito que venía lleno de chocolate o de la cremita de los Twinkies para poderlo limpiar. Estos que ven acá, que son los 7 enanos y Blancanieves, salieron en una promoción de Coca-Cola de Disney. Para mí el detalle que tienen estas figuras es impresionante. Los moldes se crearon en Portugal y de ahí los mandaron para México. Yo hice la locura de coleccionarlos todos en todos sus colores. Son casi 500 piezas y me tardé más de 10 años en hacerlo. Un día les voy a hacer un video de solo esa colección. Estas son las 45 preciosas figuritas en colores naturales, con su nombre para que las conozcas. Junta la colección completa y píntalas tú mismo. Intercámbialas con tus amigos, inventa 1000 juegos, decora tu cuarto, diviértete en grande. 1972. ¡Qué turbio! Que todos estos promocionales tan chidos, todo esto tan alusivo y tan llamativo, pues sea de comida chatarra o de comida que te hace mal o de un refresco. Es algo para recapacitar, es algo que me voy a pasar leyendo sus comentarios porque me interesa saber qué opinan, qué van a hacer, cómo lo van a llevar y si van a salir corriendo a comprar las envolturas que ahorita están en el mercado antes de que las quiten. Estas son unas corcholatas que encontré, que lo padre es que como que eran pruebas de la fábrica porque algunas no las acabaron de imprimir y ninguna de ellas está oprimida, o sea, para que cierre la botella. Lo padre es que son todos los personajes de Disney. ¿Las recuerdan? Había unas de la Guerra de las Galaxias, que son las que ando buscando con su coleccionador. Eran miles los promocionales y aparte es impresionante cómo han pasado los años y era algo que valía nada. A veces venía gratis, a veces te costaba $1 y algunos de ellos se han vuelto muy buscados. Los australianos, los portugueses y los alemanes son de los que más buscan este tipo de reliquias. Les quería mostrar un promocional que de niño me gustaba mucho porque era mi cereal favorito, los Corn Pops. No sé si se acuerdan que venían estos y venían unas pelotas así de goma amarillas también dentro del cereal. Este video ha llegado a su fin. Me despido de ti, Tigre Toño, Melvin, Chocotorro, Pingüinos, de todos ustedes. Vamos a ver qué sucede, mis Hunters. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, vamos a comunicarnos por medio de los comentarios en este video. Creo que es algo que nos puede a todos y me encantaría leerlos. Les mando un abrazo enorme. Vamos por el 1.000.000. Suscríbanse, no falta nada. Este año lo cumplimos. Yo sé que lo vamos a hacer. Les mando un abrazo enorme. Están viendo Math Hunter Channel. Te juro que después de esta degustación ya me siento mal, tanto física como mentalmente. Mejor ni les leo los ingredientes de esto. ¡Cómeme!